deseándoles que estén muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a continuar para dar finalización a filosofía y empezar con antropología. Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones de la filosofía, o sea, en qué ámbitos o en qué carreras o, sí, para qué me sirve. Pero para eso vamos a hablar un poquito sobre lo que es la filosofía moderna. Para hablar de la filosofía moderna vamos a tener en cuenta dos conceptos. Uno que es el racionalismo y otro que se llama el empirismo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirven esas dos corrientes o para qué me sirve la filosofía en términos de empirismo, de racionalismo? ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿ustedes a qué llaman racionalismo? ¿Qué será eso de racionalismo? ¿Qué dicen ustedes que es racionalismo? Hola Marisol, buenas tardes, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien Marisol, muchas gracias. ¿Qué será eso de racionalismo entonces? ¿Qué me dicen que es racionalismo? ¿Qué ideas se les ocurre? Chao. Chao, Inés. ¿Qué será eso de racionalismo? Como razonamiento de algo. Razonar, ¿cierto? El racionamiento. ¿Y qué será eso de empirismo? No, sí me costó. La primera vez que lo escucho. Es la primera vez que escuchas empirismo. ¿Ustedes qué dicen que es el empirismo? Marisol o Kevin. Voy a parar la cámara porque esto ya se puso pesado. ¿Qué será eso de empirismo? No es cuando uno aprende de una forma diferente, por decirlo así, no profesional. Ok, cuando uno puede aprender una profesión, ¿cierto? De pronto tú pones cosas en práctica sin necesidad de haber estudiado, algo así, ¿cierto? Hay veces uno no estudia, pero nace con ese don. Bueno, yo voy a ir cerrando esto por acá, porque es que está pesado acá. Una pregunta. Yo ya realicé la alquiler cuando toca preguntar. Entonces, a medida que vayan terminando las actividades de la cartilla, me las van entregando. Yo ya tengo la 1 y la 2, me falta la 3. Entonces, cuando ya tengas toda esa parte de la cartilla lista, vienes, me la entregas para calificar. Y lo mismo Kevin y lo mismo Marisol. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un poquito, vamos a ver un videíto acerca de lo que es esa vaina de la filosofía moderna, que cómo así que racional y cómo así que empírico. Listo, para entender un poquito más. Entonces, un momentito. Vamos a discutir un poco todo lo que nos viene proponiendo acá esta historia de la filosofía moderna, donde ya vamos a entrar a hablar de lo que es el racionalismo y lo que es el empirismo. Entonces nos está diciendo que nos propone exactamente A Descartes se lo conoce como el bueno, filósofo que había creado como todo el universo varios puntos, ¿cierto? porque La imprenta es algo que viene a desarrollarse de una manera muy importante durante la Revolución Industrial. ¿Alguien se acuerda sobre qué fue eso de la Revolución Industrial? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Nadie ahí? Estamos hablando en el 2019, en el colegio donde yo estudiaba nos están enseñando, como un examen nos enseñaban eso, que fue antes de Cristo, después de Cristo, que había como sucedido ahí, pero desde ahí ya no nos volvieron a enseñar el tema. Bueno, entonces miren que es súper importante entender cómo fue que nació eso de la imprenta, ¿cierto? Porque miren que gracias a eso de la imprenta también hoy en día nosotros podemos conocer otra cantidad de cosas. Podemos conocer, digamos, la imprenta fue algo que hizo parte de ese momento que fue la revolución industrial, porque ahí es donde se crean las máquinas, por eso es la revolución industrial o la revolución de las máquinas.
Luego nos cuenta que también hay una evolución en cuanto a lo que se llama el teocentrismo. ¿Qué será eso de teocentrismo? Para pasar a la época moderna. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos a ver qué era eso del teocentrismo medieval. Kevin, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? El teocentrismo de pensamiento de Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Es una filosofía de épocas de mucha religiosidad, como la Edad. Bueno, entonces, primero que todo, cuando me hablan de teocentrismo, quiere decir Dios es el centro de todo. Entonces, más o menos lo que estaba diciendo acá Steven, más o menos lo que él estaba diciendo, como que es centro de algo, sí. Entonces, acá, ¿quién va a ser el centro de todo? Dios. Entonces, Dios es el centro del universo, Dios lo rige todo, todas las actividades, todo, absolutamente todo está regido por Dios. Entonces, durante esa época medieval, pues era común que la gente hablara mucho de Dios, es decir, se centraban muchísimo en la religión. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice, es una filosofía de épocas de mucha religiosidad, como la Edad Media. Entonces, nuevamente, cada vez que hablemos de teocentrismo, vamos a estar refiriéndonos a Dios como el centro de todo. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que hay un concepto que es la voluntad divina. ¿Listo? Entonces, dice, Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Livia está por ahí? Steven, ¿me ayudas a leer, por favor? Señora, el teocentrismo explica la realidad a partir de la voluntad divina. Todo eso está suspendido por Dios. La ciencia en este marco queda en segundo plano debido a que cualquier fenómeno, por mínimo o significante Insignificante. que resulte es regido en una última instancia por la divinidad. Entonces, por eso se llama teocentrismo. Todo es mediante la voluntad divina. Cualquier cosa que ocurra es regida por Dios. Entonces, en la realidad, en su día a día, durante la época medieval, las personas consideraban que cualquier cosa era mandato de Dios, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando hablamos de la cuestión científica, ¿sí? Que uno a veces dice, no, pues, digamos, una gripa con un medicamento se cura. Entonces, no. Sí, estoy poniendo ejemplos así a la loca. Entonces, una gripa entonces ya no se iba a curar por un medicamento ni por una agua de panela con limón, sino porque Dios quería y porque Dios venía y Dios oraba sobre la persona para que la persona se mejorara. Entonces, la ciencia pasó a ser menos importante. O sea, mientras que en algún momento la ciencia para ellos fue importante, que eso lo vinimos viendo durante la clase anterior, que pues
se empezó a dar bastante importancia a la cuestión científica, acá ya dicen no puede ser solamente ciencia, sino que también todo es obra de Dios. Entonces, miren desde dónde venimos a hablar de la voluntad divina. ¿Listo? O sea, desde el tiempo medieval, desde la era medieval. ¿Qué papel jugó la época medieval en nuestros días o por qué la época medieval es tan importante ahorita? Nos dice que durante muchos siglos el teocentrismo fue la doctrina predominante, o sea, dentro de muchos años lo que más importaba era sentir que Dios era el dueño y mejor dicho, el que se encargaba de todo en el universo. Nos dice que desde el comienzo de la era cristiana hasta el inicio del Renacimiento, las distintas corrientes filosóficas solían ubicar a Dios en el centro de la escena. Entonces, por más corrientes filosóficas que hubiesen, ¿listo? Toda corriente iba a abordar a Dios en algún momento de alguna manera, ¿listo? O sea, el teocentrismo era en todo. El panorama empezó a cambiar a partir del Renacimiento, cuando se colocó al ser humano como protagonista del universo. Entonces, llega en el Renacimiento y entonces ya empiezan a decir, no, pero no podemos decir que todo es por Dios. O sea, se levantó una casa y entonces Dios la levantó. No. Entonces ya dicen, no, qué pena, pero hay cosas que hace Dios, hay otras cosas que hace el ser humano. Entonces, protagonista del universo, ¿por qué? Porque pues ya empiezan a decir que es que el ser humano es el que habita en el universo, que habita en el planeta, ¿cierto? Que solamente la raza humana. Entonces, por eso el teocentrismo también fue muy importante porque empieza también a haber ese choque de ideologías. Unos que creen que Dios es el centro de todo y otros que ya dicen, no, pero es que la raza humana también tiene algo de importancia o un papel que juega ahí. ¿Listo? ¿Qué papel jugó entonces? Entonces dice, precisamente por la supremacía del teocentrismo en la época medieval, se entendía que las clases más humildes fueran, como algunos historiadores han determinado, no solo pesimistas, sino subyugadas y sin ánimo de lucha. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hablamos de supremacía del teocentrismo es porque estamos diciendo que el teocentrismo o que esa creencia era suprema, era lo que más importaba, era lo más abundante, a lo que más se endiosaba en ese momento, ¿cierto? Durante esa época medieval. Pero entonces nos decía que las clases humildes, o sea, la clase obrera, eran subyugadas, es decir, no eran tan valoradas, sino que pues no se tenían casi en cuenta, digamos, sus derechos, sus virtudes. Entonces, si todos tenían derecho a dar una opinión, pues obviamente las clases menos favorecidas no las tenían. Eso se debía a la idea de que todo estaba supeditado a la voluntad de Dios, que Él era rey porque hacía que Él lo había determinado y que no se podían cambiar las cosas. Entonces, Dios es el rey y Dios es el todopoderoso y entonces usted si no pertenece a la misma estirpe de un Dios, pues entonces no, usted no es importante. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de subyugadas y sin ánimo de lucha, porque pues como eran tan opacadas esas clases sociales, pues obviamente no les daban voz ni voto. ¿Listo? Eso es con respecto a lo que es el teocentrismo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fue el descubrimiento y la conquista. Apocalipto es una película de Mel Gibson, ¿sí? Esta película habla sobre la evolución, digamos, cómo ha venido evolucionando la cultura, ¿cierto? Porque una cosa era en esos tiempos antiguos antes de la conquista y otra es después de la conquista. Antes de la conquista, nosotros
no, de pronto como que, uy, ¿cómo así que la guerra, que la violencia? Eso siempre ha existido, ¿sí? En épocas de Jesús también existía. Antes de Jesús también existía. Todas las épocas, todas las eras, la violencia, las guerras, el deseo, la sed de poder han existido. A veces hablamos, digamos, de la cultura maya, de los aztecas, de los incas, en fin. Y ellos, acá cuando hablamos de la cuestión de teocentrismo, tenían una manera especial de adorar a sus dioses. Entonces, para ellos, digamos, cuando hablamos de teocentrismo, entonces le daban cualidades de Dios a algunas cosas. Entonces consideraban que, por ejemplo, el sol podía ser un dios, la lluvia era otro dios, la tierra era otro dios, y así. Entonces tenían varios dioses. Y para poder rendir honor a esos dioses, ellos hacían una serie de rituales que a veces esos rituales no eran los más bonitos. A veces podían llegar a ser un poco crueles. Vamos a ver ahora una escena de una película, como les digo, se llama Apocalipto, donde muestran qué tipo de sacrificio se hacía en honor a los dioses, a su manera de creer en ese teocentrismo o de practicar ese teocentrismo. Ya ahí nos vamos dando cuenta cómo era la manera de cada pueblo practicar sus creencias, ¿cierto? Miren lo que para ellos podía ser el teocentrismo. Entonces, hacer un sacrificio a los dioses, entonces este era uno de los sacrificios que se practicaba en esas épocas antes de la conquista. Vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a contar qué se imaginan. Yo les voy a poner una canción y ustedes me van a contar cómo se imaginan o qué se imaginan con esa canción. ¿Listo? ¿Cómo creen que fue ese descubrimiento de América? ¿Fue así muy pacífico? ¿Todo fue paz y amor? ¿Así como se ve ahí? No. ¿Qué crees tú? No, que tienen a la mitad es pacífico, pero ya llegan a un cierto punto, ya se intentan hacer contrario, porque están, según lo que vi ahí, están como aclamando a alguien. Bueno, ¿qué dice Livia? ¿Qué opina Livia? ¿Livia está por ahí? Livia. Bueno, entonces, miren lo que vamos a hacer con esto. La idea es que ustedes reflexionen un poco sobre lo que pudo haber pasado, porque miren cómo todo esto es una evolución no solamente a nivel de historia, sino que esto también afecta la parte de la filosofía. Entonces, acá, por ejemplo, nos muestra un poco sobre la conquista de América, pero no todo fue tan pacífico, porque es que venir a descubrir, no vinieron a descubrir, fue nada. La tierra ya estaba poblada. Lo que vinieron fue a invadir, o sea, eso no se llama descubrimiento de América, sino invasión de América, porque llegaron a invadir lo que ya estaba, lo que los indios ya tenían, y llegaron a imponerle a los indios cosas que ellos no. Mientras que los indios tenían unas creencias y hacían unos rituales para ellos, entonces ya vienen estos europeos a cambiar la historia de todo. Y llegan con armas y llegan a imponer una religión, muchas cosas. Entonces, en ese momento no existía el cristianismo. Ellos solamente creían como en la divinidad, en Dios, en los astros, pero ellos no tenían esa mentalidad de, ay no, es que la iglesia católica, la cristiana, la evangélica, no. Para ellos eso no existía. Eso vino a metérseles acá en la idea o en la mente a partir de lo que fue este descubrimiento de América, o no, esta invasión, porque eso es más una invasión española, ¿cierto? Que nos quieren vender en los libros de historia, infortunadamente, le enseñan a los niños que el descubrimiento de América, que Cristóbal Colón fue muy importante, porque Cristóbal Colón fue el que
el que descubrió América y eso es falso. Empezando porque Cristóbal Colón, cuando llegó, él se encontró con los indios y él era un europeo que vino acá a enseñarles un idioma, a enseñarles, sí, obviamente hubo mucho avance, sí, nadie va a decir que no, pero el avance costó vidas, el sacrificio de personas. Entonces, pues que se hace algo tan pacífico que uno diga, uy, fue un momento súper tranquilo, eso es mentira. ¿Listo? Bueno, mañana vamos a seguir, para los que van a ver la clase desde YouTube, mañana vamos a continuar con esta parte de lo que es el racionalismo y el empirismo y de esa manera terminaríamos con la parte de filosofía para luego ya irnos a fondo con lo que es antropología. Entonces, para que mañana a las 6 de la tarde nos conectemos, mañana los espero nuevamente de 6 a 7 de la noche, ¿listo? Y eso ha sido todo por hoy, que descansen y que pasen una bonita tarde.